Bien, pues aquí estamos ya en el último segmento. Vamos a comenzar con las imágenes. Mercado bursátil internacional en la bolsa de valores. Vamos a ver los índices, como siempre hacemos en este segmento, con la intención de entender qué está sucediendo en los mercados, y en los mercados está sucediendo mucho. Esto es el norteamericano, y debo confesar que no fue al cierre de ayer, faltaba un par de horas para el cierre, pero la tendencia estaba ahí. No creo que ha habido grandes cambios. Esto lo pudimos hacer ayer, casi el último minuto. Pero en fin, tenemos el Dow Jones. El Dow Jones bajó, aunque ustedes no los quieran, en una semana 1.300 puntos. 1.300 puntos. Casi un 3.5%. Y entre ayer, mayormente ayer, un cambio del día de ayer, subió 568. Y en un mes ha bajado un poco más del 7%. Y en el año está en 6,16, cuando este índice andaba por el 20 hace pocas semanas. El Standard & Poor's de 500 compañías, que es el más representativo de los mercados de Estados Unidos, en 5.619, de nuevo bajó como 100 puntos en la semana. Esos son cálculos nuestros. Ayer subió 97,59, pero en el mes ha bajado un poco más del 8. Y la semana, mitad de la semana pasada, este índice había bajado un 10%. En el año está en un 9.02, cuando en realidad este índice había llegado a puntos récord hace poco tiempo, poco después de la elección del señor Trump, y ha bajado muchísimo. Debo aclarar aquí algo sumamente importante. Esta primera columna que ustedes ven aquí es el cambio de un día para otro, de 24 horas. Lo que pasó fue que el mercado bajó muchísimo. Esta semana fue un tumbe, un Standard & Poor's un 10%. En el argot de los mercados de valores, en el idioma propio del mercado de valores, una bajada de un 10% es realmente un ajuste del mercado. Es cuando el mercado baja un 10, quiere decir que está haciendo realmente una corrección. Quiere decir que el mercado había subido mucho, bajó un 10 en pocos días, y eso es una corrección. Cuando está bajo y empieza a subir, como es obvio, como es un mercado que se fundamenta en expectativas, pues todo el mundo saltó al tren y empezaron a comprar, y lo llevan mucho más allá, en este caso, de lo real. Con el señor Trump poniendo medidas que podía frenar el crecimiento de la economía americana y podía llegar al punto de que pudiera estancar la economía americana con un efecto de recesión, de inflación y recesión, pues evidentemente el mercado reaccionó a la inversa y empezó a bajar. Un 10% obviamente es una corrección del mercado. Y esto pero no deja de tener cierto grado de preocupación, claro está. Volvamos a la imagen. El Nasdaq es posiblemente es el que más ha perdido de estos índices, con 17.684. El Nasdaq calculamos nosotros que perdió esta semana 400 puntos y recuperó 381 en un día, de jueves a viernes, pero en el mes ha bajado casi un 12%, y en el año está en 9,48. Señores, este índice de las compañías más avanzadas, tecnología, dígito, Nvidia, de chips, Apple, Tesla, todo esto ha bajado de un 32-33% que llegó hasta en un año, hace un par de semanas, a 9 solamente. Y finalmente el último es el de Toronto. Canadá, obviamente, el primer blanco del aumento de tarifas, exceptuando China,
que fue Canadá. Antes que México, se anunció el de Canadá, con el cual Estados Unidos tiene una dependencia mayor por materia prima y combustible, por ejemplo, que es materia prima, de Canadá, que la tiene de México. México es más ensamblable, vamos, las maquiladoras de automóviles, y este está en 24.520. En las semanas esto habrá bajado aproximadamente un 2%. Este día también reaccionó positivo de jueves a viernes, 317.48. En el mes ha bajado, no llega al 4, y en el año está en 12, que es superior a los 3 índices del mercado americano. Y el canadiense, que ha sido atacado directamente por la política de Trump en cuanto a la amenaza y el efecto de tarifas ya impuestas, pues quedó por debajo de este. Quiere decir que el mercado americano está reaccionando más negativamente a esas medidas que el propio Canadá, que es al que Trump quería afectar directamente. En Europa vemos una misma situación. Fíjense bien que todo esto está a la baja en el año. En Gran Bretaña 11.48, se ha sostenido así. El FTSE, el DAX alemán, interesantemente ha bajado en el año, pero ha subido desde que Europa anunció la semana pasada que estaban en rearmamento, en un proceso para rearmarse, y la mayor economía es la alemana, la mayor industria es la alemana en Europa, y no cabe duda que Europa es reconocida como de los mejores fabricantes de armamentos del mundo, y si esas fábricas se ponen a fabricar armamento, con la situación, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, pues evidentemente eso va a crear un aumento en la producción industrial alemana. Y tal vez sea por eso, yo considero que es eso, que le da un elemento positivo a la economía alemana, que ya venía en descenso y que el año pasado se quedó en 0.8% de crecimiento solamente. El CAC en Francia, que venía de problemas políticos, ayer también una pequeña recuperación, una reacción de corrección, si se quiere, en 8.000, un 2% casi en el mes, y en el año está negativo 1,63, y el IBEX, que es la niña bonita de Europa, que fue la economía que mayor crecimiento tuvo el año pasado, con un 3.2. Tiene 13.000, aumentó muy poco ayer, en el mes un pequeño aumento, y está en 23,97 en el año, que es muy positivo porque España tiene una economía muy diversificada y ha tenido gran éxito el año pasado en comparación con los otros países de Europa Occidental. Y en Asia, el extremo asiático, tenemos Japón, se va recuperando un chin, el Nikkei 225, en el mes ha bajado un poco más de un 5 y en el año tiene una situación negativa del 4.27, pero ha subido un poco desde la semana pasada. El Hang Seng en Hong Kong, por encima de los 40, es el que lleva la primacía, si se quiere, en los índices bursátiles del mundo. Pues se ha recuperado algo, 400 y pico de puntos en las últimas 24 horas, en un mes casi un 6%, y el año, pues como vemos, más de un 40%, excelente. Y finalmente el Shanghai, que es la China continental, también se recuperó algo, y da la casualidad que en el año ha subido muy poco, 0,73%, mientras que el Hang Seng, aún estando en 41, bajó un 7 aproximadamente, llegó a estar en 48. Así que hay cierto efecto, aunque sean de menor cuantía, efectos que son más bien negativos en los mercados bursátiles mundiales. Y finalmente, la última imagen que compartimos con ustedes es la de mercado de productos y futuros, la bolsa de productos y futuros, que vamos a ver brevemente qué ha pasado. El crudo 67.22, un cambio casi insignificante de 0,67, un 1 y pico por ciento, esto en el día.
pero en lo que llevamos en la semana ha subido un poco, muy poco. El oro sí, el oro llegó a cerrar la semana en 3.007, que es un récord, y estaba un poco más bajo de los 3.000 ayer, pero hacia el final del periodo de negociación logró recuperar los 3.000. Un cambio de 9.50 en el día, 0.32, quiere decir que el oro, el rey de los productos primarios. La plata también subió algo, el cobre bajó, pero en la semana subió, el trigo bajó también algo, pero realmente aquí subió en la semana. Esto, por cierto, tengo que admitir que es un error, es 0.50, me disculpan, y el cacao en 7.8 va en descendencia acelerada, habiendo bajado 305 en un día, 3.37 en el mes, pero en punto en la semana el cacao bajó 360 puntos. Así que ya con esto llegamos al final del programa con la imagen que compartimos, la ponemos en pantalla y ustedes pueden ver la imagen de despedida en varios idiomas, pero si nada más que hablan algunos de esos idiomas que están puestos ahí, entonces no han entendido absolutamente nada del programa y me veré obligado a tener que usar inteligencia artificial en la próxima entrega. Muchísimas gracias, me despido de ustedes agradeciendo una vez más a los técnicos del canal que están con nosotros, siempre actuando de manera sumamente profesional, y a todo aquel que está aquí en la empresa, y les deseo todo lo mejor en esta semana y estaré con vosotros en la próxima. Muchísimas gracias.